Todopoderoso, gracias por este momento tan especial que nos permites tener con mi hermano Julio, que nos va a compartir en esta noche, Señor, prosiguiendo el estudio para honra y gloria tuya. Gracias, Padre, porque podemos escuchar de tu palabra. Permite que nosotros aprendamos de ti para aplicarlo a nuestra vida y que podamos nosotros también compartirlo con otras personas. Sobre todo, compartir tu evangelio, Padre, y que se haga tu voluntad en nuestra vida. Danos inteligencia, tanto a Julio como a cada uno de los que estamos escuchando, para aprender en esta noche lo que Él tiene para nosotros, lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, porque siempre recurrimos a ti en las enfermedades, en los momentos difíciles y sobre todo para aprender más, Señor, día a día. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, el repaso no lo vamos a hacer ahora muy largo por el tiempo, ¿verdad? Siempre solicitando su participación, sus comentarios, sus observaciones para que podamos enriquecer este tiempo y que cada día, cada miércoles pueda irse poniendo mejor, ¿verdad? Porque ya estamos construyendo, ¿verdad? Estamos añadiendo ladrillos a la construcción del conocimiento y entonces, pues, eso significa que vamos armando conceptos, estructurando ideas y pues, ¿verdad? Ya que armando toda una doctrina, ¿verdad? O fortaleciendo la que ya teníamos. Así es que por ahí la cosa. Vamos a ver, algo de lo que dijimos la semana pasada, hermanos, es ahí en la página donde dice análisis de casos en su PowerPoint, ¿verdad? O en sus, ahí en sus notas impresas, hablábamos de análisis de casos, hablamos de unos 2 por ahí. Si ustedes tuviesen algún caso que ustedes han investigado estos días, pues podemos verlo. Pero vamos a avanzar ahorita. También estábamos hablando de las causas de la rebeldía. Cuando hablamos de las causas de la rebeldía, porque es importante, hermanos, recordemos que estamos hablando de medicamentos, de enfermedad. Acuérdense que un médico, para poder curar a un paciente, tiene que medicarlo. Pero para poderlo medicar, tiene que diagnosticarlo. Y para poderlo diagnosticar, tiene que conocer las causas que están provocando, ¿verdad? La etiología, como dicen ellos, ver la etiología, el origen, lo que le está dando origen a la enfermedad. Así que no puede haber cura si no hay medicación, si no hay diagnóstico, ¿verdad? Y si no hay entonces el encontrar la causa. Ese es un proceso sencillo. Y es lo mismo con el alma, ¿verdad? En los aspectos espirituales y emocionales. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la autoridad de Dios, que es el tema, pues ya hemos establecido esto y vamos a seguir dándole elementos, ¿verdad? De lo que es la autoridad de Dios. Pero si ustedes se han dado cuenta, hemos comenzado a hablar de la obediencia. Porque la clave es, bueno, si yo reconozco que Dios es mi autoridad, es la autoridad, entonces yo tengo que someterme a su plan, a su proyecto, ¿verdad? A su ley y entonces a todo lo que, a sus indicaciones e instrucciones. Y ahí es donde está el hoyo, ¿verdad? Ahí es donde está el agujero. Entonces, siendo así la cuestión, tenemos que ver si yo soy obediente o no soy obediente, si obedezco, si soy sumiso o no soy sumiso. Desde que habla de la actitud, como hemos dicho, hemos hablado de una obediencia a Dios parcial, que es la más común sin darnos cuenta, que es la que yo estoy señalando, ¿eh? Porque sin darnos cuenta nos hemos acostumbrado a medio obedecer y ya es como la norma en la vida de la iglesia de este siglo. Entonces luego tenemos una obediencia parcial, relativa, que es cuando la orden viene del hombre, uno tiene que, permítame, vamos a someterla allá a los criterios bíblicos, ¿verdad? Vamos a analizarla, vamos a leer, pero cuando la orden viene directa de Dios, entonces no hay nada que platicar ni negociar. Eso lo hablamos hace unas 2-3 clases, 2-3 miércoles. Hoy estamos en la 4ª clase y vamos a hablar, ¿verdad? Más adelantito de lo que es el propósito de la disciplina, ¿verdad? Lo que son los propósitos de la autoridad. Pero déjenme que entonces, cuando hablamos de Nabucodonosor, la semana pasada, cuando hablábamos de que todo lo que pasó a él es para poder Dios trabajar en su orgullo, que se manifestaba en rebeldía, en soberbia, en altivez, ¿verdad? En sentirse un semidios, si no es que un dios. Así que Dios lo que hace es humillarlo.
porque para su orgullo y para mi orgullo, hermano, no hay otra tableta, no hay otra pomada, no hay otra vacuna que la humillación, hermano. Y el entendido a señas, y pues el necio le va a tocar a golpes. Pero de que Dios nos quiere poner, aquí decimos sedita, ¿verdad? Humildes, obedientes, entonces eso no lo duden. Ustedes estamos en la escuela de la humildad. Dios nos va a humillar y va a usar de todo, ¿verdad? Yo estoy aquí luchando contra la tentación de meterme más en algunos temas, pero tenemos que respetar el tiempo y la jornalización, pero esto da lugar a que nosotros hagamos nuestros propios análisis independientemente y pues algunos sí los podemos practicar. Me gustaría en esta noche, pues ya he mencionado, porque la semana pasada hablamos extensamente de Nabucodonosor y cómo Dios lo hizo, le quitó la cordura, ¿verdad? Y entonces andaba pues como un animal en el jardín, ¿verdad? Hasta que Dios en su misericordia le devolvió su cordura y también le devolvió también su grandeza, pero el hombre ya había reconocido quién es Dios. Yo al leer este libro, haberlo estudiado años atrás, me doy cuenta de que Nabucodonosor se convirtió al Señor, hermanos. Por aquello de que se salvó este y se salvó el otro, yo estoy casi convencido de que Nabucodonosor llegó a ser un creyente en Dios, por su vocabulario posterior, ¿verdad? A la experiencia tan triste que tuvo, en el cual Dios le humilló. Así que, hermanos, consideremos nosotros, ¿verdad? Nuestra vida, cómo estamos en ese sentido. Hagamos pongamos los ojos para adentro, como decimos, para ver si realmente Dios está trabajando en humillarnos a nosotros, o lo hizo hace 5 años con una enfermedad, con una crisis, con un accidente, lo que sea, hermanos. Y midamos nosotros ahorita, ¿verdad? Aprendamos a medir en el laboratorio espiritual, usando los químicos de la Biblia, que podamos nosotros medir nuestras actitudes, que son invisibles, ¿verdad? Así es que, hermano, en ese sentido, ahí estamos. Me gustaría que añadiéramos algo más esta noche entonces al bosquejo que he recibido, y el tema sería consecuencias de la rebeldía. Las consecuencias de la rebeldía y a sus notas, ¿verdad? Y hemos dejado algunos espacios para que ustedes puedan anotar algunas ideas que estamos añadiendo. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebeldía? Hoy sí les voy a pedir que busquemos unos 4 pasajes bíblicos, hermanos, para que le podamos poner toda o usar la autoridad de la palabra de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Saúl, ¿verdad? Al caso de Saúl ahí en Primera Crónicas 10. Ya lo he mencionado, pero yo quiero darles la base bíblica, ¿verdad? Primera Crónicas, capítulo 10 y versículo 1. Eso lo mencionaba yo la semana pasada de pasadita, pero ahora quiero darles la base, ¿no? O si no la tienen ustedes. Dice en Primera Crónicas, capítulo 10, versículo 1. Dice, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos, los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Nunca fue la voluntad de Dios que el ejército de Israel perdiera y tuviese que huir ante sus enemigos. Pero cuando no estaban peleando la batalla en la voluntad de Dios, les tocaba ser derrotados y huir. Triste, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido que fracasos y derrotas? Porque no creo que sea la idea de Dios, hermanos, esto, ¿no? En nuestras vidas. Pero realmente ha sido, pues, quizás por nuestra rebeldía y nuestro orgullo a la voluntad de Dios, primeramente. Dice entonces, ¿verdad? Y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos. Y mataron los filisteos a Jonatán, el buen amigo, ¿verdad?, de David, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Miren qué situación más crítica, más triste, más precaria, en la que se está viendo el rey de Israel, que no era esa la idea de Dios en la vida de Saúl. Pero a causa de que Dios lo descartó por su rebeldía, su desobediencia, es que está pasando esto, ¿verdad?, en este momento. Así es que voy a pedirles que saltemos al versículo 14, eso nos sirve para el contexto. En el versículo 14 dice, leamos el versículo 13 y 14, hermano, siempre del mismo capítulo. Así murió Saúl, dice, por su rebelión. Mire, ahí está, ¿verdad? No deja lugar a dudas
¿verdad? La historia bíblica, la causa por la cual murió Saúl. Dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. 14. Y no consultó a Jehová. Por esta causa, miren, lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que es triste, ¿verdad? Ahí la biografía de Saúl, cómo termina su vida. Y realmente esa es la advertencia, o debe ser la advertencia para nosotros, hermanos. No debemos de estar jugando, especulando, esperando. Mejor vayámonos al lugar más seguro de este universo. El lugar más seguro de este planeta, el lugar más seguro de su ciudad, es el centro de la voluntad de Dios en su vida. Así, ¿verdad? Y esa es mi responsabilidad, es conocer cuál es ese centro. El centro de mi vida, ¿cuál es el centro de mi vida? Que esté aquí, que esté haciendo esto, que vaya, que me quede. Es decir, eso debo buscarlo yo en oración como una prioridad. Así es que ahí está, ¿verdad? En el caso de Saúl, ejemplo para nosotros. Drástico. Yo no creo que Dios ande matando gente, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Cristianos, pero realmente no nos expongamos, ¿verdad? Veamos un poquito más para tener la idea completa. Hablemos del diablo en este sentido. Vayan conmigo a Isaías, capítulo 14. Lo citamos aquel día también y está en sus notas. Pero en Isaías, dos pasajes grandes, Ezequiel y donde aparece, ¿verdad? El nacimiento, la creación de Satanás. Y ahí en Isaías, capítulo 14, vamos a ver, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Dice, descendió al Seol tu soberbia. No leemos el contexto porque ya lo conocerán ya lo leyeron o tendrán que leerlo aparte para no atrasar a todos. Pero dice, hablando Isaías de el diablo, dice, descendió al Seol tu soberbia. ¿Qué es lo que descendió? Es una figura, ¿verdad? Del lenguaje. No está hablando de que descendió el diablo, sino que es tu soberbia. Es la causa por la cual perdió su estatus de arcángel. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo? Y hay una expresión de admiración, pero triste, diría yo, ¿verdad? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Hablando de su belleza, ¿verdad? Y su posición que Dios le dio al crearlo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Yo le diría esto, Dios lo degradó, porque en términos militares, el diablo era un querubín protector. Era parte del cuerpo, ¿verdad? Especial que rodeaba a Jehová, Dios, ¿verdad? Un querubín protector. Y entonces yo digo, lo degradó. Y nosotros podemos en la vida ser degradados. En lugar de ir, ¿verdad? Creciendo, pues a veces vamos para abajo. Y esto es ejemplo también del diablo, ¿no? Dejémoslo ahí porque más adelante vamos a ahondar un poquito más en este tema. Vayan conmigo a 2 Pedro capítulo 2, por favor. 2 Pedro capítulo 2. Vamos a ir un poquito rápido con la lectura por el tiempo, ¿no? Pero ahí va quedando la base. 2 Pedro capítulo 2. Fíjense que como ya todos sabemos, tenemos el beneficio de que se está grabando esta clase y yo mismo la vuelvo conforme mi tiempo, la vuelvo a repasar el resto de la semana y me ayuda mucho para ver si no dije o si dije o faltó o complemento. Y uno aprende más cuando uno vuelve a escuchar lo mismo, ¿verdad? Lo entiende mejor. Así que la idea es que aunque ustedes estuvieron ahorita recibiendo la clase, si pueden volverla a oír, pues habrán ahí otros elementos que se perdieron, ¿verdad? Y que los pueden recuperar. Así que ese es un consejo nada más. Decíamos entonces en 2 Pedro capítulo 2 y versículo 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar, ahí va el dato, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, ¿no? Así que, ¿qué va a pasar con los rebeldes, con los pecadores? Todo pecado es rebeldía.
¿Qué va a pasar con ellos? Pues aquí dice Pedro, ¿verdad? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ojo, y desprecian el señorío. Algo de lo que nosotros hemos oído muchas veces predicaciones, y que bueno, ha sido de el kurios. Esa expresión, ¿verdad? Griega, que habla de el Señor, el kurios. Como hablaban los griegos acerca del hombre más poderoso, ¿verdad? Del rey soberano de sus pueblos, el kurios. Y entonces es el título que se le da a Jesucristo en el Nuevo Testamento, como ustedes sabrán, ¿no? El kurios. Y cuando uno es rebelde, lo que estamos haciendo es rechazando el señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces es una rebelión. Por eso repito, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. No usarás el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Por ejemplo, veamos otro más. Bueno, el diablo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en el periodo que nosotros estamos viviendo, ¿cómo está esta cuestión, verdad, del castigo o de las consecuencias de la rebelión? Vamos a ver entonces acá en Primera de Juan 5:16, hermanos. Y aquí no me quiero meter en Honduras, ¿verdad? Pero en Honduras digo, no en el país, sino en una hondonada doctrinal, pero vamos a pasar rapidito solamente para que ustedes lo puedan seguir analizando en casa después. Primera de Juan, ¿verdad? Vamos a ver, un par de páginas para atrás, hacia Apocalipsis. Capítulo 5 y versículo 16. Este es un tema que siempre se discute en los seminarios, ¿verdad? En las escuelas de teología. Y no hay, digamos, una conclusión única, sino que da lugar a algunas especulaciones, algunas ideas. Pero déjenme que lo lea ahorita a causa de lo que estamos platicando. Primera Juan 5:16 dice de la siguiente manera: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Fíjense que todo pecado es rebeldía, voy a decir yo, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo el pasaje es: toda injusticia es pecado. Todo pecado es injusticia. Toda rebeldía es pecado. Entonces, solo para que lo pongamos en el mismo plano. Pero lo que dice aquí, estamos hablando del famoso pecado de muerte. Y hay un montón de especulaciones. Rápido. Algunos dicen, pero el pecado de muerte solo lo pueden cometer los inconversos, ¿verdad? Cuando rechazan al Espíritu Santo. Sí, esa es una verdad, ¿verdad? Una posición. ¿Y el cristiano puede cometer pecado de muerte? Yo diría que sí. Pero no es el mismo que estamos hablando, ¿verdad? Que aparece allá que todo el que, bueno, cuando hablamos de que uno no cristiano comete el pecado de muerte, es porque está rechazando la salvación en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia, que es el que hace que una persona escuche el Evangelio y se convierta, y lo rechazan al Espíritu de gracia, entonces está autocondenándose. Entonces, dejémoslo ahí. Pero está hablando de los cristianos pero ¿puede el cristiano cometer un pecado que sea de muerte, que lo lleve a la muerte? Ahora, rapidito, hermanos, también. En la Biblia habla de 3 tipos de muerte, ¿no es cierto? Que hay que considerarlo en este punto. Está la muerte biológica, está la muerte espiritual y está la muerte eterna. Usted y yo hemos nacido muertos espiritualmente, separados de Dios. La muerte eterna es cuando uno salta a la eternidad sin Cristo, y la muerte biológica, que es la que estamos hablando aquí, ¿verdad? Ya separamos las 3 muertes. Aquí no estamos hablando de muerte eterna ni de muerte espiritual. Estamos hablando de muerte física. ¿Qué pasa cuando un cristiano insiste en pecar y practica el pecado constantemente? Ejemplo, un hombre que comete adulterio. Se deslizó, se descuidó y comete adulterio. Pero diferente es a un hombre cristiano, estamos hablando, de que vive fornicando, ¿no? Vive practicando el pecado de adulterio. Entonces hay una diferencia entre alguien que se deslizó, se descuidó, pero se levanta y no lo vuelve a hacer, a uno que ya está corrompido y lo hace.
Entonces yo creo que en este caso, de acuerdo a algunas lecturas hechas, es cuando estamos hablando de que alguien, y en este caso de Juan, está hablando de un cristiano que se ha corrompido y que peca y peca y peca, y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que Dios lo va a matar, como el caso de Saúl. Ahora, dejemos esto y vayan conmigo al ejemplo de 1 Corintios capítulo 5, que yo sé que lo conocen, pero vayamos ahí para que lo dejemos ahí, ¿verdad? Porque repito, no nos queremos quedar toda la noche en este punto, solamente que estamos hablando de consecuencias de la rebeldía. Entonces decíamos pues, en 1 Corintios capítulo 5, es el caso de inmoralidad juzgada, ¿verdad? Que ya se ha leído y enseñado, creo yo, bastante. Pero dice entonces, versículo 1, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Les voy a dejar esta tesis, esta hipótesis, esta teoría. Ustedes la analizan más, ustedes le meten más elementos de análisis en oración y ustedes sacan su conclusión. Pero esto, como repito, es un dilema que no quiero quedarme en esto, simplemente lo estoy señalando con la sencillez que podemos entender en este momento. Dice entonces en el versículo 1, de cierto se oye, estamos hablando en el Nuevo Testamento, estamos hablando ya en el periodo de la gracia, de la iglesia como usted y yo estamos ahorita, ¿no? Eso es un caso no del Antiguo Testamento, del diablo, sino estamos hablando de un caso pues eclesiástico, ¿no? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, que es la misma palabra para hoy en día pornografía, ¿verdad? Pornoía. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, no están siendo responsables con esta situación. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, reunidos vosotros, aquí estamos hablando de qué? De autoridad, hermanos. La autoridad paulina, ¿no? La autoridad apostólica, pero también la autoridad pastoral. Y entonces dice, aquí estamos en el contexto de la iglesia. Reunidos vosotros, la congregación también tiene que ver, cuando uno toma una decisión ya mayúscula, pues no la voy a tomar yo solo como pastor, vamos a reunirnos como congregación y juntos vamos a decidir en un juicio. Dice, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? El tal se ha entregado a Satanás. ¿Puede un cristiano ser entregado a Satanás, hermanos? ¿Y qué estaba pidiéndole Satanás a Jesucristo? Cuando le dice Jesucristo así en confianza al oído a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Ahí les dejo la tarea de qué significa eso, ¿verdad? Y en qué momento ocurrió eso de zarandearlo, ¿verdad? Le dijo Jesucristo al diablo, siempre agarrarlo. A Pedro, ¿no? Eso se los dejo ahí para que le den pensamiento también. Y entonces dice, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de qué, hermanos? Del alma, del espíritu, no, de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que usted y yo, ya se ha dicho, estamos mientras vivimos una vida ordenada, bajo la autoridad de Dios, bajo la cobertura eclesiástica de la iglesia como institución, tenemos una protección contra el diablo. Pero si yo me porto mal y el diablo me pone outside, porque me ha logrado influenciar y andar que ande mal, pues yo pierdo esa cobertura de Dios a través de la iglesia. Y entonces es lo que está diciendo Pablo. Pues sáquenlo, expúlsenlo, excomunión. Y entonces ese cristiano queda a expensas del diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Pues sí, lo va a agarrar así, ¿verdad? ¿Cómo agarró a Job? ¿Y cómo agarró a Job? A matarlo. A matarlo. Entonces, o estamos bajo la autoridad de Dios, o Dios nos pone afuera bajo la voluntad del diablo. Eso lo vamos a analizar más adelantito, pero quedémonos con esto ahorita, ¿no? O usted está bajo la autoridad de Dios, o está bajo la autoridad del diablo. Pongámoslo en términos más familiares. O usted le enseña a su hijo a obedecer en casa, o su hijo va a aprender a obedecer en la calle, cuando un policía lo agarre porque está transgrediendo alguna ley. ¿Sí me explico?
O mi hijo aprende a obedecer, porque yo le estoy enseñando a obedecer, o mi hijo va a tener que aprender a las malas afuera, con mayores riesgos de estar en la cárcel 5 años, lo que sea. O nosotros los cristianos nos sometemos a la obediencia a Dios, o vamos a salir, aunque no haya un acto así, ¿verdad? Todo un acto protocolario, un miércoles de expulsión de fulano tal de la iglesia. Puede ser que nos quedemos afuera de la protección de Dios. Y el diablo va a aprovechar ¿para qué? Para destruirnos. Pero no destruir el alma, no destruir el espíritu, sino, que lo vamos a ver más adelante, sino el cuerpo. Así que consideremos, hermanos, ¿verdad? Esto en el día de hoy. Esto que estoy diciendo yo no es muy común mencionarlo, hermanos. Porque a los pastores como que se nos ha enseñado a que seamos tan amables, que no hablemos ni del diablo, ¿verdad? Mientras unos hermanitos, ¿verdad? Ven demonios hasta en la sopa. Entonces a nosotros nos han dicho, no hablemos del diablo, pero el domingo en la mañana alabemos al Señor, hombre, hablar del diablo, no, hombre, ¿verdad? Y entonces esa es una estrategia del diablo, porque entre menos nosotros lo consideramos en nuestras vidas, estamos más, ¿qué? Estamos más vulnerables a que Él nos engañe. Por eso yo enfatizo esto en este momento, hermanos. Porque estamos hablando de la autoridad de Dios. Estamos hablando de la obediencia. Pero mire dónde estamos ahorita. Hablando de las consecuencias de no obedecer a Dios. Así que ese es para mí el pecado de muerte que habla Juan. Que no habla de un pecado, una acción, sino que habla de una actitud de corrupción donde me están exhortando, regañando y yo ya me corrompí. Entonces, ¿qué toca? Bueno, está bien, démoslo, ¿eh? Y que ahí se encarga el diablo. Pero repito, para destrucción de la carne, no del alma. Aunque más adelantito vamos a ver esto, ¿verdad? Sin que nos vayamos a complicar. Ok. Hermano Julio. Sí, hermano. Es el ejemplo de Ananías y Zafira. Diríamos que en este caso no podemos ver en el caso de Ananías y Zafira un proceso sino que fue un acto. Pero veamos el contexto. La iglesia estaba surgiendo, la iglesia era nueva y había que cuidar el testimonio de la iglesia. Así que fue un caso, como dijéramos, donde Dios actuó con mucha fuerza. ¿Cómo decimos? Un caso para que todos aprendieran. Un caso para que todos tuvieran temor. Y es lo que pasó. Si ustedes ven el contexto, dice, y todos tuvieron temor. Entonces lo que estaba haciendo Dios, siendo tan fuerte en el caso de ellos, era diciendo, miren señores, amor y paz y gozo y alegría, alabanza, pero hermanos, no es fiesta, ¿verdad? Hay santidad de por medio. ¿Sí? Entonces Dios quiso dar un ejemplo muy significativo, ¿verdad? Para la nueva iglesia, hermano. Creo que es el caso de ellos, ¿verdad? Por eso tan fuerte la cuestión. Pero repito, no puede haber un caso de que estos se dedicaban a vender y a mentir, ¿verdad? No eran de bienes raíces, ¿verdad? Entonces, por ahí la cosa, hermano. Gracias por su pregunta. Bien, seguimos adelante y veamos ahí en su PowerPoint, tenemos propósito de la autoridad. Le vamos a poner el Power, creo yo. Y solamente para ustedes, nosotros siempre estamos en nuestra impresión, ¿verdad? En nuestras hojas de impresión. Pero el tema sería ahorita, y ahí vamos a ir enlazando, ¿verdad? Propósito de la autoridad. Tiene propósito, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a ver. Hay 5 cositas que vamos a ver si lo podemos ver rapidito, porque esto sé que ya ustedes lo manejan, ¿verdad? Pero siempre puede ser esto causa de profundizar un poquito más, ¿verdad? Y algún elemento nuevo, ¿verdad? En algunos de ustedes. Yo lo voy a mencionar rapidito y nos vamos a quedar siempre con el primero. Propósitos de la autoridad. Bueno, número 1, para edificación. Número 2, para llevar a cabo los planes de Dios. Número 3, evitar el caos social. Número 4, controlar la rebeldía natural del hombre. Y número 5, en la vida del cristiano ya vamos a ver cuáles son los propósitos específicos de Dios. Cuando hablamos de la para edificación, vayan conmigo entonces a los Corintios capítulo 10, hermanos. Estamos cerquita, ¿verdad? Hemos estado en primera. Vamos a 2 Corintios capítulo 10. Y estas son de esas cositas que a veces pasamos sobre ellas y no las reconocemos, ¿verdad? No las vemos. Pero vamos a señalarle en esta noche. 2 Corintios capítulo
10 y versículo 8. Mire lo que dice Pablo. Aparte del carácter de Pablo, que ya lo conocemos, que era un hombre fuerte, un hombre radical, un hombre temperamental en su vida anterior, un hombre con una autoridad bien definida. Pero a la vez, hermanos, era un hombre manso, era un hombre amoroso, ¿no es cierto? Era un hombre cariñoso, que le hablaba, ¿verdad? Ahí a la congregación con el corazón en la mano. Era un hombre tierno. Pero decía, no se confundan, ¿verdad? Porque estoy dispuesto a usar la autoridad de Dios cuando sea necesario. Dice entonces, repito en el versículo 8, dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, ¿ok? No está hablando, repito, de la autoridad, porque Pablo era uno de los 12, ¿verdad? El 13º apóstol, dicen algunos, el apóstol número 13. Pero aquí no está hablando, creo yo, de la autoridad apostólica, sino de la autoridad que él tenía como anciano, como pastor, como anciano en la congregación donde estaba, ¿verdad? Y dice entonces, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué, hermanos? Para edificación, y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Es decir, aquí todos los que tenemos autoridad, como jefes, como gobernantes, como empresarios, como padres, como madres, como pastores, hermanos, el asunto es que no debemos de perder de vista que Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para edificación, para cosas positivas. Es positivo. No es para que nos enaltezcamos, no es para que nos envanezcamos, no es para que nos llenemos de orgullo, de altivez. Y acuérdense que alguien dijo que si alguien quiere conocer el carácter de alguien, que le dé poder. Porque mientras somos del valle, ¿verdad? Ahí somos de la majada, pues estamos ahí, ¿verdad? Pero cuando se nos da un poquito de poder, nos comenzamos a hinchar, ¿verdad? Nos comenzamos a inflamar. Y ese es el verdadero yo. Así que si queremos conocer el carácter de alguien, es cuando se le da poder. Pero entre más poder me dan a mí, más humilde tengo yo que ser. Y debo de cuidarme de ser humilde, de guardar la humildad. Entonces, hermano, este es un pasaje precioso. Porque usted como padre, nosotros como padres, madres que también son cogobernadoras, dice la Biblia, debemos de usar el poder que Dios nos da, la autoridad, que es el poder autorizado por Dios para edificar. ¿Qué pasa, hermanos, qué pasa? Yo tengo las 3C. Les regalo 3C en relación a nuestros hijos. Yo tengo que cuidar a mi hijo, tengo que criar a mi hijo y tengo que ayudarle a crecer a mi hijo. Tengo que cuidarlo. Cuando el niño es bebé, 2, 3 años, ¿verdad? Que no entiende los peligros y se asoma ahí a la barranca, a una zona peligrosa, sale con la bicicleta a la calle, él no entiende de peligros. Tengo que cuidarlo. Tengo que los primeros días y semanas enseñarle a comer. Tengo que bañarlo, cambiarle. Eso es cuidarlo. Criarlo es formar carácter. Ya es darle virtudes, que aprenda la obediencia y que crezca. Cuando el niño no quiere comer porque quiere dulces y sorbete y el papá no tiene la autoridad bien definida sobre él, pues hijito, no coma, no coma whisky, no coma plátano, no coma tomate, no coma carne porque no quiere, ¿verdad? El niño quiere dulces. El niño no va a crecer. Así que si yo quiero entonces que mi hijo crezca sano, con buenos hábitos alimenticios, higiénicos, con virtudes morales, yo tengo que ejercer autoridad sobre él, porque por naturaleza va a ser rebelde y no va a querer. ¿Cómo tal cosa? No, yo no quiero. No sé si no lo has probado nunca, sí, pero no quiero. Y padre dice, vaya, pues no comas. Para edificación, hermanos. Dios nos ha dado el poder, la autoridad, en cualquier nivel, para poder ejercer poder sobre otro y obligarle, si se quiere, a que haga lo que tiene que hacer, lo correcto. Ya sea como pastor también, hermanos. Porque vamos a ver más adelantito que en la iglesia hay un gran desorden.
Ahí la gente dice, pues si me está con cuentos, me voy para otra iglesia. Y no se someten, porque hay más iglesias. Y hay un montón de cristianos que cambian de iglesias porque el pastor los quiso, le habló fuerte, porque el pastor le señaló un pecado, una actitud, porque el pastor esto y lo otro, y no le dio un privilegio. Entonces me voy a otra iglesia. Y claro, el cristiano lo puede agarrar así bien aguado y decir, pues sí, verdad, hay más iglesias, ¿verdad? No solo aquí. Habla Dios a través de Moisés, ¿verdad? Como dijo María. Pero se está metiendo en un lío. Entonces, lo vamos a magnificar más adelantito. Pero repito, hermanos, si Dios me ha dado a mi autoridad y a usted, nosotros vamos a dar cuentas de usar bien la autoridad. Y la autoridad que Dios me ha dado es para edificación. Por eso pongo el caso más claro del padre con el hijo. Pero si yo dejo que el hijo haga lo que quiera, por no molestarlo, porque pobrecita está chiquita, más adelantito cuando esté grande, hermano, usted no está usando su autoridad. Y su hijo se va a malcriar y se va a torcer y eventualmente va a ser muy tarde. Y las consecuencias en la vida de nuestros hijos van a ser culpa nuestra, responsabilidad nuestra, por no haber ejercido autoridad y poder sobre ellos de la manera bíblica y correcta, pues, ¿verdad? Bueno, capítulo 13 y versículo 10 del mismo libro, de segunda a los Corintios, perdón. Capítulo 3, para que vean que, como dice una regla hermenéutica, cuando algo se menciona una vez, no es muy importante, pero cuando se menciona varias veces, es porque, ojo, pongámosle atención porque es importante. Segunda a los Corintios, capítulo 13 y versículo 10, de acuerdo a nuestras notas, Pablo vuelve a repetir, dice, por esto os escribo, estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Porque, hermano, el peligro es que yo me envanezca y como padre, como jefe, como pastor, comience a golpear al rebaño, ¿no? Y comience a abusar, como hay una parábola que Cristo comentó. ¿Se acuerdan? Aquel que se le dejó ahí, ¿verdad? El dominio y el gobierno de una finca y el dueño se fue. Y entonces comenzó a golpear ahí, ¿verdad? A los subordinados. Cuidado con nosotros con el abuso de autoridad, hermanos. Porque la autoridad no es para aprovecharme de otros, de que estoy en el poder y comenzar a abusar sea padre, sea gobernante, sea empresario. Yo tengo que respetar a todos. Y si yo voy a usar la autoridad, va a ser para mejorarlo a él, para ayudarle a él y para que las cosas se hagan. Esa es la advertencia, ¿no? Pero miren entonces, ¿verdad? Que la autoridad, Pablo la entendía como para edificación. Tuvo que haberlo dudado cuando estaba en 1 Corintios 5, ¿no? Dudando, ¿lo expulso o no lo expulso? A este pecador, ¿verdad? ¿Le doy chance o no le doy chance? Lo seguimos tolerando, ya no lo toleramos, porque no quería destruirlo, porque le estaban mandando a los brazos del diablo. Entonces Pablo tenía que considerar esto, no lo estoy mandando para que el diablo lo agarre y lo destruya, sino para que el diablo lo asuste, lo golpee y se arrepienta, como sucedió, ¿verdad? Porque este hombre que fue expulsado aprendió y entonces se arrepintió verdaderamente. Ahora Pablo en la segunda carta está diciendo, recíbanlo en amor, porque ya se arrepintió genuinamente. Entonces, aún el castigo es para edificación. Nunca va a ser para venganza o porque ya me cansaste, ¿verdad? Y me las vas a pagar, ¿no? Así es que eso es importante. La segunda cosa, hermanos, es llevar a cabo los planes de Dios. Llevar a cabo los planes de Dios. Esto ya lo hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan cuando el caso es Saúl? Cuando Dios le da órdenes a Saúl para que mate, hoy le dirían genocidio, ¿verdad? Por no entender el contexto de los amalecitas, ¿no? Bien. Llevar a cabo los planes de Dios, hermano. Esto ya lo he mencionado bastante, pero entonces volvámoslo a considerar. Ahí está la base bíblica. Ustedes vuélvanlo a leer más despacio porque tenemos que avanzar. Y 3, evitar el caos social. Estos son diferentes contextos, ¿no es cierto?
El primero fue eclesiástico, el segundo, ¿verdad? También, ¿verdad? Diríamos en relación con Dios. Y el tercero, que a veces no lo vemos así, es lo cívico. Hermanos, los cristianos debemos de ser las personas con más civismo. Y el civismo, algún día vamos a hablar del civismo, un tema tan amplio. Aquí se llamaba la materia moral, urbanidad y cívica. Y las tres cosas son diferentes. Pero cuando hablamos de civismo, hermano, quiero decirles que en la Biblia encontramos una cantidad de enseñanzas y responsabilidades que el cristiano tiene que tener en relación a la ciudad. Tenemos que ser los mejores ciudadanos. Pero a veces nosotros también somos rebeldes y no respetamos la autoridad. Y es por descuido, por falta de enseñanza, pero entonces, y obviamente pues por rebeldía. Pero, hermanos, no se escucha. Apagó su micrófono, hermano. Sí, lo apagó, hermano Julio. Ahora no lo vemos a él, ni lo escuchamos. Ya apagaste tu micrófono. ok, ahora sí, ¿verdad? Sí. ¿Y me están viendo también? Regresa el cassette, por favor. Sí, cómo no. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos estuve? Como 12 minutos. Bro, un minuto. Ok, gracias. Bueno, gracias. Sí, disculpen, no sé qué pasó realmente. Creo que el diablo, hermanos. Alguien ha echado la culpa, ¿no? De que no toqué nada, pero bueno. Evitar el caos social, decía. Y entonces en Romanos capítulo 13, 1. Les decía que un término que he estado escuchando yo mucho, no en relación a mi país, El Salvador, sino al mundo entero, es que somos ingobernables. Somos sociedad ingobernables. Es el término. ¿Qué significa? Que a un gobierno le cuesta más dominar a las masas sociales. La gente no obedece, la gente no respeta, la gente no hace caso. Es decir, en todos los aspectos se revela. Y pueden haber causas, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? Que el gobierno no, que aquí allá, que la corrupción, sí. Pero el punto es, hermanos, que el gobierno le va a dar cuentas a Dios por no gobernar y por abusar y por ser corruptos. Pero a los ciudadanos nos va a pedir cuentas, hermano. Usted dice, bueno, ¿y a mí me va a pedir cuentas como cristiano? Sí, y también como ciudadano. El semáforo, la línea amarilla, al policía, los impuestos. Esas son las cosas que como que se nos han nublado porque no las han dicho, pero hermano, vamos a darle cuenta a Dios. Acuérdense que Jesucristo pagó los impuestos, ¿verdad? Cuando mandó a Pedro a pescar, sacó el pez y sacó de ahí creo que un dracma, para andar a pagar los impuestos, le digo. Y ni tenía que pagarlos porque era ciudadano. Pero bueno, hermanos, consideremos, ¿verdad? Si nosotros estamos siendo rebeldes contra la autoridad, civiles, contra autoridades civiles. Pero la autoridad, hermanos, es para evitar el caos. ¿Sí? Bueno, 1 Timoteo 2:2, hermanos. Solo para que lo enlacemos con lo que estamos diciendo. 1 Timoteo 2:2, el 3, evitar el caos social. Fíjense que son textos así que nosotros los leemos muy seguido en nuestras noches de oración en la iglesia, pero como que no lo vinculamos, como que no lo enlazamos con la realidad que estamos hablando. Dice, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Si les cuento anécdotas, aquí en El Salvador, donde tenemos la derecha y la izquierda, ¿verdad? El partido de la derecha, el partido de la izquierda. Algunas veces en mi grupo de oración le pedía a los hermanos y a las hermanas que oráramos por el gobierno, pero ellos eran gente de derecha y el gobierno en turno era de izquierda. Y le decía, hermanos, oremos por el gobierno. No, hermano, ¿y por qué vamos a orar por esa gente?
por eso aquí si son allá, soy lo otro. Y le mire, hermano, es que yo no estoy orando para que bendiga a los corruptos y que el Señor bendiga y esto y lo otro. Estoy pidiendo para que ellos cumplan sus responsabilidades para con la ciudadanía, de gobernar bien. Pero estas personas emocionalmente se resistían a orar por el gobierno. No tenían claro. No diferencia entre el Estado y el gobierno. Pero la Biblia nos pide que oremos por los gobernantes. Más si son malos. No es que dejemos de orar por ellos porque son malos, ¿no? Es que estos son malos gobernadores, ¿va? Que Dios los castiga, ¿va? Que Dios los manda al infierno, ¿va? No, oremos para que precisamente sean buenos ciudadanos. Dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietas. Fíjense, ¿cuál es el propósito? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que baje la corrupción, que baje la injusticia, que bajen los muertos, que las ciudades sean menos peligrosas. Hermanos, tenemos un montón de problemas en la ciudad porque la iglesia no estamos orando. Porque quizás nosotros participamos del desorden público. Y esto es rebeldía para con Dios, porque como dice Romanos 13, que no lo vemos por el tiempo, todas las autoridades están puestas por Dios. Así que es algo que tenemos que retomar, hermanos. Yo quiero decirles como testimonio, ustedes saben lo que está pasando en nuestro país. Ahora tenemos una asamblea legislativa prácticamente a estrenar. De 84 diputados, solo se quedaron como 20 de los antiguos. Y 65 más o menos son nuevos. Todos son nuevos del Partido de Nuevas Ideas. Estamos para estrenar. Y yo quiero decirles, hermanos, no estoy yo poniendo ninguna posición política. Lo que quiero decir yo es que hace 2 años comenzamos a orar. No toda la iglesia de El Salvador, pero mucha gente, muchos cristianos en las iglesias de El Salvador comenzamos a orar por cerca de 40 y pico de cosas que tenían que ver con el gobierno. Que el Señor terminara la corrupción, que el soborno, cosas bien concretas, 42 cosas, una lista de oración que usamos durante meses, durante 2 años. Y yo creo, hermanos, que la oración no es en vano. Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita, no le estoy echando la bendición mía de Julio Barahona al nuevo gobierno, lo que estoy diciendo es que este cambio tan brusco y radical que estamos teniendo en el gobierno de El Salvador, creo que es consecuencia de que la iglesia se puso a orar en serio. Pero parte de eso era que los cristianos obedezcamos. ¿Y saben qué es la responsabilidad social de la iglesia? La responsabilidad civil de la iglesia. Orar por los gobernantes, pagar sus impuestos, participar de política. Y aquello de que la política es sucia, bueno, vamos a limpiarla. Ahora, si yo creo que no voy a soportar ese ambiente, no voy. Así que, hermano, hay cosas concretas que hacer. Pero eso es parte del plan de Dios. De eso tenemos que seguir meditando más adelantito. Estamos acá, ¿a cuánto? Regálenme unos 10 minutos más, hermanos. Ya estamos a las 8:30, no es a las 9. No tenemos tiempo, perdón. Me confundí con la hora. Vayamos a que me gusta porque es controversial. Y como hemos venido aquí a quebrar un poquito la cabeza también. Así que a lo que comento yo, ustedes me dicen si lo podemos conversar. Vayan conmigo a el 4, que es controlar la rebeldía natural del hombre. ¿Por qué la autoridad? ¿Por qué Dios ha dejado toda una serie de diferentes niveles de autoridad? Bueno, porque el hombre es rebelde desde su juventud. ¿No dice esto la Biblia, hermanos? El hombre es rebelde desde su juventud. Y yo voy a decirles, el hombre rebelde desde Génesis capítulo 3. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3 y versículo 16. Génesis 3:16. El primer rebelde, el diablo. Y logró contaminar y hacer caer a Adán y a Eva. Los volvió rebeldes contra Dios. Se rebelaron contra el mandamiento explícito, específico y claro de Dios. No coman de este fruto.
Ahora, lo que yo quiero entonces jugar en esta noche con dos palabras, hermanos. Comunión y unidad. ¿Qué es lo que le falta a la sociedad, hermanos? ¿Qué es lo que le falta a este mundo? ¿Qué es lo que me falta a mí, en mi familia, en mi pasaje, en mi colonia, en mi ciudad? ¿Qué es lo que le falta a este mundo, hermanos? Unidad y armonía. Pregunto, cuando Dios creó a Adán y a Eva, entre ellos, ¿cómo era la relación? ¿Había unidad entre ellos? ¿Había una armonía entre ellos o no? Se peleaban, no estaban de acuerdo, le gritaba, ¿verdad? Se enojaba. ¿Había armonía o no? Ahora, la armonía hoy en día ha venido a ser que un poquito de utopía, ¿no es cierto? ¿Para qué está el gobierno? Para que por la justicia todos iguales, entonces haya armonía. Ni más ni menos, todos en el mismo nivel. No importa la religión, la raza, etcétera, estudiado o no estudiado. Es decir, la armonía es el resultado de la unidad, y la unidad, hermanos, es lo que Dios quiere producir en nosotros. Ahora, ¿qué es el propósito de la ley? La ley mosaica, la ley civil de cualquier país nuestro. El gobierno está para mantener la armonía social, para evitar el caos, para que no haya anarquía. Para meter otra palabra, la anarquía, que hay que estudiarla, ¿verdad? Hay que ir al diccionario para entenderla totalmente. La anarquía. Y hermanos, nosotros somos anárquicos por diferentes razones, algunas justificadas, otras no. Pero quedémonos con la naturaleza humana desde Génesis. Ahora, yo le quiero hacer la pregunta aquí. Y leamos ahorita el capítulo 3 y versículo 16. Dice, leamos el versículo 15. Génesis 3:15. Si lo tienen, sí me gustaría que lo leamos todos los que estamos, porque ahí. Dice, fíjense lo que está diciendo Dios. Y pondré enemistad entre ti. ¿Sí me oye? Sí, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, que se perdió, hermanos. Entre la serpiente, ¿verdad? Y la mujer, ¿qué pasó? Comenzó enemistad, se perdió la unidad, se perdió la armonía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, todos los descendientes. Esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando proféticamente de Jesucristo, ¿verdad? El protoevangelio. Versículo 16. Fíjense. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Castigo y consecuencia, ¿sí? Castigo y consecuencia de su pecado, de su rebeldía. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La configuración en el hogar, en la familia cambió. Ojo, repito, la configuración. Hermanos, si entre dos personas hay una unidad de mente, una unidad emocional, una unidad espiritual, si hay una unidad, hay una armonía. Y donde hay armonía, no se necesita ley. No se necesitan jefes. Imagínense, una fábrica consigue empleados donde hay una armonía y una unidad, todos piensan igual, actúan igual, respetan todo. No se necesita reloj marcador, no se necesitan, ¿verdad? Ahí un manual de conducta. Es decir, unidad, armonía. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, estando ellos perfectos, saliditos del horno, entre ellos, como pareja, había unidad y armonía. ¿Sí o no, hermanos? ¿Creen esto? Unidad y armonía. Porque no habían pecado, no habían arruinado su naturaleza, no eran rebeldes. Pero debido a que ahora Adán y Eva pecan, arruinan su naturaleza, entonces ahora Dios necesita estructurar, cambiar la configuración de la familia, de la pareja. Y ahora se necesita un jefe para que alguien obedezca como modelo, porque vienen los hijos. ¿Cómo aprenden los hijos a obedecer?
si no es viendo a la mamá que obedece al papá? ¿Y cómo aprende la mujer a obedecer al hombre si no es viendo al hombre obedeciéndole a Dios? ¿Cómo aprende uno a obedecer si no es por ver y por estar en un ambiente donde hay una estructura que se respeta? Así que vuelvo a repetir, hermanos, esta teoría, si usted quiere. Cuando Dios, aquí está el orden, hermenéuticamente hablando, hermano, o sea, más teológicamente viendo el pasaje. Cuando Dios le dice a la mujer que el hombre se va a enseñorear de ella, es después de la caída, no antes de la caída. ¿Ok? Respetemos el orden, ¿verdad? Es que Eva no necesitaba que la gobernaran, que le ordenaran, que la obligaran, porque había en ella una perfección moral, espiritual, emocional. Y en el hombre igual, respeto, amor y todo. Pero cuando ya Eva peca, pues llega a ser una esposa como las nuestras, una mujer como las de hoy. Y hay hombres como nosotros, abusivos, autoritarios, etcétera. Entonces, para poder mantener entonces ahora la unidad y la armonía, pues se necesita que Dios diga, bueno, entonces ahora tú sos el jefe y me vas a dar cuentas de ser jefe, y tú me vas a dar cuentas de qué, de ser subordinada. La mujer no le va a dar cuentas a Dios allá en el tribunal de Cristo de un montón de cosas. No, le va a dar cuenta primeramente de si se sometió al esposo, si se sujetó al esposo. Y el hombre le va a dar cuenta a Dios si amó a la mujer y si la guió con sabiduría. Y ambos si criaron a los hijos. Así que, hermano, esto es serio. Pero ¿desde dónde? Este conocimiento lo vamos a seguir aplicando cada día más. Pero ¿desde dónde entonces comenzó la rebeldía? Desde Génesis. El diablo rebelde y logró su cometido en que Adán y Eva se volvieron rebeldes. Armaron su naturaleza de unidad, de armonía, y ahora se necesitaba ley. Ahora se necesitaba un jefe. Yo fui idealista algunas veces en el ministerio, hermano, les cuento como anécdota. Y en un momento dado estábamos hablando estábamos comenzando una iglesia hace unos años y habíamos 3 pastores que habíamos salido de diferentes lugares, de diferentes escuelas, y bueno, vamos a unirnos para comenzar una nueva obra. Y uno de ellos dijo, hermano, necesitamos que uno de nosotros 3, porque estábamos parejitos, ¿verdad? Que uno de nosotros 3 sea el jefe, que uno de nosotros sea el pastor general y los otros pastor asociado, pastor, lo que sea, ¿no? El título no importa. Y yo le dije, mira, sí, ¿para qué necesitamos estar aquí haciendo jerarquías, ¿no? Y haciendo aquí esa estructura. Si los tres servimos, los 3 gobernamos, los 3 nos ponemos de acuerdo. No, me decía, no seas idealista. No, aquí se necesita alguien que tenga la última palabra, ¿no? Aquí podemos discutir en un momento dado, no vamos a estar de acuerdo en algo y necesitamos que alguien diga, bueno, entonces lo vamos a hacer así porque yo soy el pastor general. Y yo me resistía a esa idea. Y tenía razón el hombre, ¿ves? Porque me terminó serruchando el piso. se terminó quedando él con la congregación, ¿verdad? Realmente él tenía mucha razón, ¿verdad? Se necesitaba alguien, ¿verdad? Se necesita siempre alguien que firme, el que tenga la última palabra. Y ese en la familia es el hombre. Y en la iglesia el pastor. Y en una empresa el gerente. Así que, hermanos, debido a la rebeldía natural, que es la primera consecuencia del pecado en el hombre, se necesita estructura. Y en la familia se necesita estructura. Hermanos, en la familia no es demócrata la cosa, ¿no? La democracia es el mejor método, pero no es el método bíblico. Porque usted y yo en la eternidad no vamos a vivir una democracia. Vamos a vivir una monarquía. Jesucristo es el rey. Dios va a gobernar. Y usted y yo vamos a ser súbditos del rey. El mejor método no es la democracia. Pero lo que hemos hecho es que se nos deslizó la cosa suavecito, se nos metió por la puerta de atrás de la cocina y hoy tenemos democracia en la familia. Y eso no es bíblico. Y está generando una cantidad de problemas, dando lugar a la rebeldía en la familia. Se los dejo a su consideración, ¿verdad? Para que ustedes lo analicen, ¿verdad? Bueno, hermanos, paro un segundo, no sé si hay alguna consulta, algún comentario. No soy machista, hermanos.
aclarando las cosas, ¿verdad? Ni cuál es la palabra de moda ahora. Y es que, como bien dices, Misoginia, ¿no? ajá, sí. Fíjate que toda la corrupción que ha habido en todos estos movimientos, tanto el de género y feminismo y etc. Sí. Y tienes razón cuando dices que es por falta de autoridad o de tomar en cuenta la autoridad. La palabra es muy clara cuando dice, cuando no tomas en cuenta a Dios, eres entregado a tu mente reprobada. Entonces, cuando te entregan a tu mente reprobada, tu realidad, que es la realidad filosófica subjetiva que manejan todas estas corrientes, pues lo que yo pienso es real. Y entonces, como se debe respetar mi punto de vista, entonces ya vienen todas las disparatadas y discrepancias que hay en todos estos movimientos. Y aquí vemos que Dios no está diciéndote que pues las cosas son como tú las ves, sino que son como Él las ha creado. Se forma una cosmovisión humanista, mi hermano. Exactamente. Fíjate que el asunto es, yo sí creo en la democracia, ¿a dónde? En el gobierno civil. Claro. En el gobierno eclesiástico no tiene lugar. Ni en el gobierno de la familia no tiene lugar. Entonces, cada cosa en su lugar. ¿Verdad? Hoy por hoy, mientras el Señor no venga y gobierne en el milenio, la democracia es correcta. Pero no en la familia, ni en la iglesia. ¿Okay? Pues mira, si ni en la empresa privada. No, tampoco. Y lo más cercano puede ser un sindicato, lo más cercano, ¿verdad? Tú sabes que ese asunto es tremendamente complejo, ¿verdad? Esos equilibrios que hay que mantener ahí, ¿no? Y se corrompen, porque todo se corrompe, ¿no? Los sindicatos se corrompen, tienen esa tendencia. Bueno, hermanos, esto está interesante, ¿verdad? Vayamos avanzando, ¿verdad? El número 5 tiene que ver con en la vida del cristiano. En la vida del cristiano. Solo para seguir ahí el PowerPoint, ¿verdad? Pero ustedes tienen en sus notas suficiente. Pero como no dice nada ahí en esa casilla, ¿verdad? En la vida del cristiano, déjenme que les diga yo 3 cositas si quieren anotarlas, por favor. Número 1. ¿Cuáles son los propósitos de la autoridad que Dios ha dejado en la vida del cristiano? Número 1, que llevemos una vida ordenada. Ya no en relación a lo cívico en la sociedad, porque obviamente ahí vivimos, ahí nos movemos. Estoy hablando de una vida ordenada en todos los aspectos. En todo lugar donde yo me muevo, yo llevo una vida ordenada. Y Dios ha dejado en su ley, principio, ley antiguo testamentaria, la ética del Antiguo Testamento y la ética del Nuevo Testamento, para que si yo sigo las reglas, llevo una vida ordenada. Y hermanos, todo desorden produce muerte. ¿Ustedes saben qué es el cáncer? Desorden celular, así se escribe en los libros. El cáncer es desorden celular. ¿Saben qué es lo que hace el cáncer? Que comienzan unas células por ahí rebeldes a hacer lo que quieren. Se comienzan a reproducir, comienzan a ir ahí, o sea, fuera de orden, sembrando el caos en el cuerpo humano. El cáncer es desorden celular. Y entonces, todo desorden produce muerte. Y cuando yo llevo una vida desordenada en términos bien amplios, o sea, falta de santidad, el resultado va a ser muerte. Ya sea porque comí mucho, porque no comí nada. Es así. O sea, Dios quiere ejercer autoridad sobre nosotros. Y esa autoridad está plasmada en enseñanzas, en instrucciones, en consejos, en principios, en leyes. Y si yo me revelo a estas, entonces el resultado va a ser muerte. Así de sencillo. Aquí está el que fuma y se muere rápido, el que se mata rápido, y el que no come bien y se engorda y se mata despacio. El que no hace ejercicio, el que aquí y allá, es decir, miren, volvamos a una clasificación que no es evangélica, es católica, pero está muy bien dicha, los 7 pecados capitales.
Tomen nota, ¿va? Vamos a estudiar los 7 pecados capitales, que aquellos que se bautizaron en, ¿verdad? Allá en la Iglesia Católica se tuvieron que memorizar, ¿verdad? Los 7 pecados capitales, pero ya los olvidamos. Pero es una buena clasificación de todos la falta de gobierno que yo puedo tener en mi vida. Así que Dios tiene entonces que, y vamos a ampliarlo más adelantito, lo menciono ahorita de paso. Segunda cosa, primero dije que llevemos una vida ordenada. Va a resultar en paz y en tranquilidad y en vida. Segundo, que llevemos fruto. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Pues? Por su fruto los conoceréis. Bueno, Dios quiere que llevemos fruto. Y esto sacamos una lista infinita de cosas buenas que yo puedo hacer. Pero Dios quiere que yo esté activo. ¿O qué dice Efesios 2:10, hermanos? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ya Dios tiene todo un plan diseñado para cada uno de nosotros específico, para que usted y yo fructifiquemos, seamos árboles fructíferos. El Salmo número 1, hermanos. Bienaventurado el varón, etcétera, etcétera. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. Entonces, si el plan de Dios para ustedes es que seamos fructíferos, que afectemos positivamente nuestro entorno. Pero son las cosas que si estamos siendo pasivos, no estamos haciéndolo. No tenemos testimonio. Ahí tenemos una iglesia allí en X ciudad, ¿verdad? De Latinoamérica, en una calle de tierra. ¿Por qué no hemos pavimentado la calle? O sembrado un par de... No, si eso es la alcaldía, ya por eso pagué mis impuestos. ¿Verdad? No, hombre, consigamos unas bolsas de cemento y pavimentemos. ¿No? Sí, podemos ser tan creativos. Tercera cosa, para que cumplamos nuestra responsabilidad en relación al reino de Dios. Esto es más amplio. Para que cumplamos nuestra responsabilidad en relación al reino de Dios. Hermanos, no nos olvidemos, ¿se acuerdan lo que dije hace unos días? Está la voluntad permisiva de Dios, está la voluntad específica de Dios, está la voluntad general de Dios, pero hermano, está la voluntad universal de Dios. Dios tiene un plan específico que abarca todo este mundo, toda esta sociedad humana. De día en día, Dios está haciendo algo concreto, que yo no me dé cuenta porque ando distraído, porque ando en la luna, ¿va? Para decirlo en términos más nuestros, ¿verdad? No significa que Dios no está trabajando. Dios hasta ahora, como dijo Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja. Dios no está expectante viendo el panorama, ¿verdad? Viendo el universo, el amanecer y los atardeceres. Dios está trabajando, desarrollando un plan. Soy yo el que estoy desconectado. Pero tengo que conectarme en oración. Y encontrar mi puesto, mi posición como en el tablero de ajedrez de Dios. Y esto le va a dar gozo a mi vida, propósito a mi vida, satisfacciones en la vida. No podemos seguir desconectados del plan de Dios, hermanos. Pero si yo no quiero hacer lo que Dios quiere, ni voy a orar. Mire, hermano, usted ha escuchado de la oración modelo, ¿verdad? ¿Cuál es la oración modelo? El Padre Nuestro. Padre nuestro. No está en la Biblia, usted no va a encontrar, ¿verdad? En la Biblia. Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Le recitó el Padre Nuestro y es la oración modelo. No, ese es un título que nosotros le hemos dado. Pero eso me voy a atrever yo a poner un título. Y es la segunda oración modelo. Y vamos a usar una regla hermenéutica para terminar esta noche. Vayan conmigo a Colosenses, por favor. Capítulo 1. No estoy alterando la doctrina, ¿verdad? Solamente estoy usando una nomenclatura muy personal. Pero en Colosenses, capítulo 1, yo encuentro lo que yo le he dado por llamar la segunda oración modelo. Y la segunda oración modelo es la de Pablo. La de Mateo 5 es la de Jesucristo. Está bien. Pero esta es la segunda oración modelo. ¿Por qué? Porque esta se repite en Efesios, en Gálatas, pero está más clara que en Colosenses, capítulo 1. Ahora, vayámonos a una regla hermenéutica. ¿Qué dice la regla hermenéutica? Que las enseñanzas en la Biblia están puestas en orden. Cuando Pablo menciona algo, lo pone en orden, de importancia. ¿Okay? Veamos ese orden aquí en Colosenses capítulo 1 y el versículo 9. Aquí estamos hablando de la oración que Pablo está haciendo y les dice, miren, cuando yo oro
Así, con estos elementos y en este orden. Vamos a ver. Por lo cual, dice Pablo, ¿lo tienen, verdad, hermanos? Sí les pediría que lo tengan. Porque después dicen Julio dijo, y no, es Pablo, ¿verdad? Y está aquí en Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir, ¿qué cosa, hermanos? Número uno, numerémoslos. Número uno, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Número dos, para que andéis como es digno del Señor. Número tres, agradándole en todo. Número cuatro, llevando fruto en toda buena obra, como ya hemos dicho. Número cinco, y creciendo en el conocimiento de Dios. Número seis, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Por lo menos hay 6 elementos ahí, hermanos. Pero ¿cuál es el número uno, hermanos? Y si decimos que hermenéuticamente la regla es que el primero es el más importante, ¿qué es la cosa que a Pablo le interesaba más que estuviese pasando en la vida de cada cristiano? Respuesta, que conocieran la voluntad de Dios en sus vidas. Si usted, mire, si usted agarra este pasaje y lo comenzamos a usar en nuestros días de oración en iglesia o en lo personal, su vida de oración va a cambiar, hermano. Porque siempre estamos orando por mi carro, mi comida, mi futuro, mi aquí, y está bien. Pero hermano, estas son oraciones ministeriales. Yo le llamo así. Cuando Pablo oraba, oraba no por cosas personales. Cuando Pablo oraba, eran oraciones ministeriales. Oren para que salga de la cárcel y me siga predicando el evangelio. Oren para que la gente tenga más valor, ¿verdad? Que viéndome preso a mí. Oren para que se me abran puertas, ¿verdad? Para el evangelio. Nosotros somos tan egoístas, somos tan egoístas en nuestras oraciones, o nuestro egoísmo sale en nuestras oraciones, siempre estamos orando por nosotros. Pero las oraciones de aquel que está con el reino de Dios en mente son oraciones ministeriales. Pero el pan, hermano, y la comida, y el empleo, y el aumento salarial. ¿Y qué dice la oración modelo? ¿Qué dijo Jesucristo en el Sermón del Monte? Se preocupen por las cosas, ¿no? Si el Señor tiene cuidado de esas cosas. ¿O no han visto los pájaros? ¿O no han visto los lirios del campo? No se preocupen por eso. Ustedes preocúpense por el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura. Pero le hemos dado vuelta al asunto, hermanos, lastimosamente. Así que, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. La primera cosa que yo tengo que hacer cuando despierto en la mañana es, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Y no se van a arrepentir, hermanos, porque Dios no nos va a mandar al barranco. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero el Señor nos va a mandar en línea recta hacia lo que es su voluntad, el reino de Dios. Todo lo que usted haga en esa disponibilidad de su voluntad, a la voluntad de Dios en obediencia y sumisión, todo tiene que ver con el reino de Dios. Y créanme que vamos a recibir los efectos positivos de estar en el reino de Dios, hermanos. Bueno, ¿verdad? Casi que vamos al día con la jornalización, ¿verdad? Ya la próxima semana, próximo miércoles, estaríamos viendo lo que es la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo, la autoridad del cristiano, y les acabo de mandar para que se lo repartan la autoridad espiritual del diablo. Vamos a tomar como nunca antes tiempo para hablar del diablo. Porque es necesario, si no estamos dándole la espalda al enemigo y es peligroso. ¿Sí? Así es que vamos a hablar de esto el próximo miércoles. No sé si alguna consulta, algún comentario. Perdóneme, autoridad, ¿qué dijo lo que tenemos que ver? ¿Autoridad qué? Ya, hermanos, para el próximo miércoles, que de acuerdo al bosquejo que tenemos, vamos a comenzar con la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo, la autoridad del cristiano, y estamos añadiendo la autoridad del diablo. Lo del diablo, autoridad del diablo. Sí, es lo que hemos añadido. Cuidado, si no ha pedido usted, ¿verdad? Que le manden. Yo creo que ya está ahí en línea. Tengo borrado todos mis
Lo mandaron al WhatsApp, ¿no? Bueno, va a tener que comenzar de nuevo, hermano. Con la Sí, hermana Silvia le puede ayudar ahí, ¿verdad? Ya pedí a ver si me ayuda también el hermano Silvia. A mí me gustaría si pueden abrir sus cámaras, hermanos, para que nos veamos a la hora de despedirnos, y creo que siempre nos piden que nos tomemos una fotito por ahí. Así que nos podamos ver. Ya abran los ojos, hermano. Ya despierte. Qué gusto verlos, hermanos. Qué bueno verles. Y yo sé que siempre nos piden ahí para que nos tomemos la foto. No sé si siempre está el fotógrafo. Sí, aquí estoy. Ok, 5E. Bueno, entiendo que no hay preguntas, ¿verdad? O comentarios para que podamos terminar entonces. Ok. Ay, pero no me peiné para la foto. No te ve la peinada. Ok, entonces voy a tomar la foto y ya luego seguimos. Ok. Ok, voy a tomar 2 fotos. 1, 2, 3. Voy a tomar otra. 1, 2, 3. Perfecto, Una es gracias. para la ONU y el otro es para la OEA. Ok, hermano, bendiciones entonces. Buenas noches. Si no Bendiciones, Julio. Dios les bendiga. Dios me los bendiga a todos. Dios me Luego. Realmente, Julio, Para todos, gracias. Genaro, Abrazos, buenas noches. bendiciones. Buenas noches. A ver si lo voy a ver. Ojalá. ¿De verdad?